Bienvenidos a la sexta clase de desarrollo. Lo que vamos a ver hoy, continuando con el tema de tipos de datos, vamos a ver arreglos. ¿Qué son los arreglos? Bueno, vamos a crear un proyecto desde cero y lo vamos practicando directamente en código. Entonces, crear un nuevo proyecto. El lenguaje elegimos C# y acá en la lista tenemos varias opciones. Vamos a buscar con este filtro. Vamos a elegir esta opción, Console Application del tipo .NET Framework. Continuar. Acá le damos un nombre. Recordemos siempre de verificar que en la parte de Framework diga .NET Framework. Puede ser esta versión una versión más nueva. Le podemos poner vamos a ponerle arreglo. Ok. En este caso le pongo un nombre, arreglo de datos. Crear. Nos va a crear una estructura base. Bien. Y acá directamente empezamos a meter mano en código. Lo que quería explicarles es un tipo de dato. Vamos a empezar por este, que son las listas. ¿Qué son listas? Nosotros habíamos visto el tipo string y el tipo int, entre otros. Imaginemos que tenemos que hacer una lista de alumnos de un curso y en lugar de tener 10 string o 20 o 30 string por separado o lo mismo de enteros, de int, creamos un arreglo, un conjunto. Entonces a eso le llamamos, un tipo de esos arreglos son las listas. Vamos a ver cómo la creamos. Entonces lo que hacemos, ponemos un tipo. Nosotros hemos visto el tema del tema de clases, la teoría de clases. Entonces esto es una clase que se llama tipo de listas. En este caso vamos a crear una lista del tipo enteros. Vamos a poner un nombre. Ok. ¿De qué tipo es esta lista? Y acá le decimos que esto es una lista del tipo entero. Esto lo habíamos visto como instanciar un objeto con un nombre determinado de una clase determinada. Estamos haciendo eso. Creamos un objeto del tipo lista. Entonces, a este objeto, ¿qué podemos hacerle? Vamos a verlo. Lista.it. Cuando ponemos punto, nos da las opciones. Una de ellas es agregar. Entonces, a esta lista le agregamos valores. Vamos a ver un ejemplo. Agrego 10. Y vamos a agregarle algunos valores más. Bien. Bien. Entonces, de esta forma así de simple, creamos una lista y de esta forma le agregamos valores. Ahora, ¿cómo recuperamos esos valores? Es bastante simple. Esto lo hemos visto cómo hacer salida por consola de una información. Console.writeLine. Bien. Y entre comillas, lo que queremos que se vea en la pantalla, en la consola. Vamos a poner. Esto es importante. Nosotros tenemos la lista y tenemos una cantidad de elementos. Vamos a mostrar uno de ellos. Bien, ponemos el nombre de la lista y entre corchetes, como dice acá, el índice. ¿Qué es el índice? Las listas empiezan siempre en 0. Entonces, para ver el primer elemento, ponemos índice 0. Vamos a poner otras líneas más para ver los demás valores de este arreglo. Este sería el 1 y este sería el 2. Entonces, primer valor, segundo valor y tercer valor. Bien. Como habíamos visto la otra vez, si lo dejamos así, esto nos va a mostrar esto por consola y inmediatamente después se va a cerrar. Entonces agregamos una línea más de console, readLine. Bien, y esto nos permite dejar abierta la consola hasta que toquemos una tecla. Bueno, así como está, vamos a ejecutarlo. Vamos a ver la salida. Bien. Entonces podemos ver acá, primer valor, vamos a verlo a nivel de código, primer valor 10, segundo valor 20, tercer valor 30. Recordemos entonces, el primer valor es la posición 0.
el segundo es la posición 1 y así sucesivamente. Entonces vimos cómo crear un arreglo de tipo listas, de tipo enteros. Esto nos puede servir para tener organizado, imaginemos una lista de 30 elementos y tener un valor en cada una de las posiciones. Lo que vamos a ver inmediatamente es otro tipo de listas. Vamos a detener esto. Así como hicimos una lista de enteros, esta podemos decirle que es una lista de enteros. Ok. Vamos a hacer lo mismo, pero con una lista. Vamos a hacerlo desde acá. Una lista de strings. Ok. Lo mismo. Int. Acá me faltan los paréntesis. Ok. Entonces creamos. Acá tenemos. Vamos a hacerlo así. Acá tenemos un tipo. Un objeto instanciado del tipo listas de enteros. Y acá tenemos un objeto instanciado del tipo listas de string. Vamos a ponerlo acá. Así diferenciamos. Ahí está. Cada sección. Bueno, es similar la forma de agregar elementos. Vamos a verlo acá. Entonces, el nombre de nuestra lista, nuestro objeto del tipo lista, punto, y vemos la opción que tenemos también de agregar. En este caso serían strings. Vamos a ver. Entonces podemos crear una lista con los meses del año o con datos que nosotros necesitemos para después consultar. Ok. La salida es similar a lo que habíamos visto antes. Vamos a copiar esta parte. Pegamos por acá. En este caso es una lista de strings. Ok. El primer valor sería el nombre de nuestra lista. Bien, la forma de indexarlo es exactamente la misma. Ahora lo vamos a ver. El primer elemento es la posición 0. Ahí viene la 1, la 2 y así sucesivamente. Para la salida lo mismo. Vamos a hacer un console readline. Perfecto. Podemos verlo para separar estas dos partes. Vamos a hacer una línea en blanco. Ok. Y ejecutamos esto. Nos está mostrando readline. Lista strings. Ah, porque le puse quedó un readline acá. Vamos a hacer este cambio. Bien. Ahora sí. Entonces vemos la salida y vamos viéndola por código. Entonces tenemos primeramente la lista de enteros, que vemos los valores. Recordemos siempre la primera posición es la posición 0, lo vemos acá. Entonces vemos el 10, 20 y 30. Y la lista de strings es similar, el tema de la ubicación empieza también en 0, 1, 2, 3. Pero en este caso, bueno, son strings. La salida la hacemos directamente así. ¿Qué tipo? Bueno, podemos hacer una lista de los tipos de tipos de datos que hemos visto, de booleanos, de enteros, de strings. La pregunta ahora sería, si nosotros tenemos una lista, vamos a detener esto. Imaginemos tenemos una lista de 1000 elementos, o de 500 o de 1500 elementos. Y nosotros tenemos que recorrerla y mostrar cada valor en pantalla. Sería un poco tedioso tener que agregar 1500 líneas o 2000 o 3000 imprimiendo cada una de este tipo para ver cada posición. Entonces, eh, para evitar tener que hacer eso a mano, hay algo que son
hay algo que se llama iteraciones. Lo que vamos a hacer con las iteraciones, que lo vemos enseguida, es agarrar una lista, recorrerla y pedirle que nos entregue los valores de cada uno de sus elementos. No importa si la lista, ahora lo vamos a ver, no importa si la lista es de 3 elementos, de 500 o de 1500. Se va a dar cuenta el tamaño de la lista, la va a recorrer del primero al último y en cada caso, en cada elemento de esa lista, nos va a mostrar algo parecido a esto. Qué ubicación estamos y qué valor tiene esa ubicación. Lo hacemos enseguida. Entonces, habíamos dicho que para recorrer una lista y que nos entregue cada uno de los valores en las diferentes posiciones, tenemos algo, vamos a hacerlo acá abajo, que son las iteraciones. ¿Qué es una iteración? Imaginemos que tenemos, vamos a hacerlo directamente en español y después lo vemos el tema de código. Sería, vamos a ponerle, vamos a hacerlo así. De la lista, en este caso la lista de strings, lo que le vamos a decir es recorrer del primer elemento al último y mostrar por pantalla el valor. Vamos a hacer dos cosas, la ubicación y el valor del mismo. Bien, entonces nuestra idea es esta. Para una lista determinada vamos a recorrer todos sus elementos del primero al último. Entonces todos sus elementos del primero al último y mostrar por pantalla la ubicación 0, 1, 2, 3 donde estemos y el valor que contiene su ubicación. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos varias formas en C# de hacer una iteración. Una de ellas es un for, que es bastante conocido, que nos permite hacer un for. Vamos a verlo primeramente en la parte teórica. Nosotros le decimos, definimos primero una variable en esta sección. Separamos con punto y coma. Le decimos una condición. Y después le decimos en qué forma se va a incrementar. Bien. Entonces para un for tenemos esta definición. Vamos a hacerlo en tema de código para recorrer esta lista. Entonces sería for. Vamos a definir una variable del tipo entero y le ponemos a valor 0. Entonces esta parte ya la hemos hecho, definir la variable. Después la condición. Nosotros vamos a recorrer hasta que nuestra variable sea menor o igual al tamaño de nuestra lista. ¿Cómo hacemos para saber el tamaño de una lista? Bueno, es bastante simple. Ponemos el nombre de la lista, punto, lo tenemos acá, getElement. Entonces, para saber la cantidad de elementos que tenemos en una lista, es tan simple como poner el nombre de la lista, punto, count. Ok. De esa forma, a ver si lo vemos así. Bien. Entonces tenemos la primera parte que es definición de variables. Definimos una variable del tipo int, del tipo entero, llamada i, con el valor 0. En la segunda parte, separado con punto y coma, la condición. La condición es que esa variable que nosotros definimos, i, sea menor o igual al tamaño de la lista. El tamaño de la lista lo vemos de esta forma. Vamos a ver, la tercera parte es el incremento. Bueno, es tan simple como poner i es igual a i más 1, o lo que es lo mismo es poner la letra i con doble signo de más. Esto lo que hace es incrementar esta variable en una unidad. En este caso es un entero en un valor 1. Bien, ponemos las llaves, entonces todo lo que pongamos aquí dentro se va a incrementar
esta cantidad de veces. Como nosotros sabemos que esta lista tiene 3 elementos, 0, 1 y 2, se va a correr 3 veces. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que imprimir una línea similar a esta. Vamos a copiarla. Bien, entonces bueno, esto nosotros lo habíamos visto, que era el tema de concatenar cadenas de caracteres. Primero pongo posición, voy a mostrar en qué posición estoy, que sería el valor i, y después le pongo, ahí está, valor, y muestro el valor en esa posición. ¿Qué estamos haciendo acá? Hacemos una salida por consola. Nosotros, lo que está en rojo, lo que se muestra por pantalla, se va a mostrar la palabra posición y después concatenamos un valor. Este valor es i. Si nosotros recorremos, primero i va a ser 0, nos va a mostrar el valor en la posición 0, pongo un espacio, después nos va a mostrar el valor en esa posición. Y así va recorriendo. En vez de mostrar la posición 0, vamos a mostrar la posición i. Ok. Entonces de esta manera va recorriendo. Lo que podemos hacer acá, vamos a hacer dos cosas. Sacamos esta salida por consola. Lo vamos a hacer con esta recorrida. Y vamos a agregar unos meses más. Y vamos viendo que se adecúa esa iteración a la cantidad de elementos en el arreglo que nosotros le pasemos. Ok. Entonces tenemos 6 meses, 6 elementos, los primeros 6 meses del año. Vamos a ver cómo lo recorre. Y algo importante, al final vamos a hacer lo mismo. Ahí está. Que nos haga un readline para que no se cierre la consola. Entonces, lista de string, lo podemos poner acá. Perfecto. Ahí tenemos una definición del tema de for. Hacemos este título y hacemos que recorra nuestra lista y vaya mostrando cada uno de los valores. Vamos viendo a ver si funciona. Grabo, start. Y ahí vemos la salida por consola. Nos muestra la posición 0, qué valor tiene, la 1 y así sucesivamente. Bueno, vemos lo conveniente de esto. Nosotros tenemos una lista, acá es pequeña, de 6 elementos. Imaginemos que tenemos 1500, 2000, 3000. Bueno, va a ser lo mismo. Va a fijarse, detengo acá, va a fijarse en esta parte que nosotros dijimos que era la condición, se va a fijar si el valor de nuestra variable, en este caso i, es menor o igual a la cantidad de elementos en la lista. Cuando llega el último elemento, en este caso 5, ¿por qué? Porque va de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando llega al quinto es igual, perfecto, lo recorre. Incrementa. Cuando vuelve, se fija. Y en este caso va a ser 6. O sea, estábamos en 5, incrementamos en 1, es 6. 6 es menor o igual que 5, va a salir por falso y ahí termina. O sea, va recorriendo desde el 0 hasta esta condición, incrementando en este valor que nosotros le ponemos. Esto es bastante simple de usar, es muy utilizado, es muy conveniente. Les recomiendo hacer prácticas, créense listas, ya sea del tipo entero o del tipo string, cárguenle valores y recorran, así se denomina, recorran toda la lista con este tipo de arreglos, con este tipo de iteraciones. Recorran los arreglos con este tipo de iteraciones. Bueno, eso es todo por esta clase. Vamos a ver otro tipo de iteraciones que podemos hacer bastante convenientes. Y bueno, vemos también un poco de teoría y si es posible, bueno, esto en unos minutos voy a subir esta clase al tema de repositorio, van a tener este código en el repositorio y voy a agregar, si hacen esta clase en la que viene, un pequeño examen para ir revisando todos estos temas. Muchas gracias, continuamos.